venido a glorificarte, hemos venido a exaltarte, hemos venido a confesar que aún hay Dios en Madrid, que aún hay Dios en España, que aún Dios se mueve en nuestra nación, en nuestro país, no importa lo lejano que esté. Que aún Dios se mueve en nuestro hogar, en nuestra familia, que aún Dios se mueve en mi corazón. He venido a presentarte, Señor, mi alabanza, mi adoración. Y yo, Señor, en primer lugar, te pido que te glorifiques esta mañana. Que ninguno de mis hermanos, de mis hermanas, consideren al salir de aquí que han perdido el tiempo. Todo lo contrario, Señor. Que vayamos con un corazón hinchado de amor, con un corazón lleno de tu presencia, de gozo, de confianza, de fe. Mientras tanto, bendito Dios, tú estás obrando, como lo cantábamos ahora. Tú lo harás otra vez. Y cualquiera sea el desierto, la tormenta, la necesidad, cualquiera, no dejaremos de adorarte. No dejaremos de caminar de tu mano santa. Glorifícate esta mañana, buen Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, tienes toda la libertad en este aposento, en cada corazón, tienes toda la libertad, toda la gloria, toda la honra, porque tú no eres la tercera persona, tú eres el Espíritu de Dios, tú eres Dios y estás en medio nuestro. Te adoramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Toma asiento. Hemos venido tratando durante 2 mensajes anteriores sobre cómo avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Porque entendemos, una vez hemos conocido al Señor, que no hay mayor bien para el ser humano que conocer a Dios y una vez caminar con Él. Y cuando conocemos a Dios, cuando caminamos con Él, vemos su favor, vemos su misericordia, vemos su gracia y consideramos entonces sabiamente que le entregamos el resto de nuestras vidas. ¿Cuántos de los aquí presentes le hemos entregado nuestra vida al Señor? Es la mejor decisión. Es la decisión más sabia que usted y yo podemos tomar. Entregarle la vida que nos resta a Él. Porque Él es la vida. Amén. Sin embargo, vemos con frecuencia cómo las iglesias, y esta es una de ellas, manifiesta algunas veces mucha afluencia de personas. Otras veces menos. Oímos de hermanos y de hermanas que se fueron para otra iglesia, que vienen de otra iglesia, y algunos, peor aún, que dejan de congregarse en ninguna iglesia. La palabra del Señor por allá en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13, hablando el Señor Jesús a sus discípulos, evidenciaba una de las señales del fin, según ese capítulo. Y el Señor Jesús decía, entre otras, porque el amor de muchos se enfriará. Esa es una consecuencia. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Entonces, es una problemática entender cómo cada día aumenta la maldad, la dureza del corazón de los hombres hacia Dios. El peligro está en que usted y yo no nos contagiemos, en que usted y yo no imitemos lo que dice el Salmo 14:2 y el Salmo 53. Comienzan esos 2 salmos que son idénticos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El peligro está, querido hermana, querido hermano, querida hermana, en contagiarnos del frío, no ya del medio ambiente, que está muy frío,
sino del frío espiritual. Y terminar en otra iglesia y peor aún en otra buscando la perfecta y luego en otra buscando la perfecta y como no existe la iglesia perfecta, terminar adorando falsos dioses, olvidándose del Dios verdadero y en el mundo. Dios en su palabra nos muestra esta problemática. Dios en su palabra, Él que lo sabe y lo puede todo, conocía de esta situación y por allá en el libro de la ley dentro de la ley, Levítico. En el libro del Levítico, este mensaje se llama ¿Cómo avivar el fuego de Dios en mi vida? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo avivar el fuego de Dios en mi vida? Para evitar precisamente que no solamente el frío del medio ambiente, sino el frío espiritual de aquel hermano, de aquella hermana que estaba muy vivaz, muy activa en el Señor y de la noche a la mañana dejan, se olvidan, no vuelven a caminar con el Señor y aún nos pretenden contagiar. Dios en su palabra nos muestra su consejo. En Levítico capítulo 6, Levítico es la ley dentro de la ley. Son 5 libros, la ley, la Torá, que son Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. En Levítico, donde aparecen las leyes y los procedimientos de cómo vivir y cómo cumplir aquellas leyes, encontramos en el capítulo 6, versículo 12 y 13. El fuego, dice la palabra, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña a cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La idea, hermano, hermana, la idea para mi esposa, la idea para mi propia vida, es que el fuego en mi corazón y en el tuyo, en mi hogar y en el tuyo, no se apague. Que si el vecino, el del quinto, el de al lado, el de abajo, se enfría y deja de caminar con el Señor, no te contagie a ti. Y el consejo de Dios es mantener el fuego avivado. ¿Cómo se mantiene el fuego avivado? El problema es dejar apagar el fuego. Mantener el fuego apagado no sería fuego. Mantener el altar apagado sin fuego, ese sería el problema. Y ahí lo encontramos en Levítico 6, versículo del 8 al 13, que debemos limpiar las cenizas, sacar las cenizas del altar, que hablábamos en el mensaje número 2 hace 15 días. ¿Qué es cenizas? ¿Qué causan las cenizas? Las cenizas son la frialdad, la suciedad, el abandono espiritual, el descuido. Son cenizas que igual que en una barbacoa, igual que en un asador, no permiten que encienda el fuego. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un asado, una barbacoa, y ahora en el tiempo que se acerca, que es el tiempo bueno, llamamos el tiempo del calor, es muy frecuente las visitas, los paseos, y quien tiene una barbacoa la pone en funcionamiento. Y lo primero que pone en funcionamiento antes de encender el fuego
antes de poner el chorizo o el chuletón, es limpiar la barbacoa, limpiar aquel instrumento donde se va a asar el sacrificio, diríamos en este caso, el animal o la carne, porque de otra manera no provoca comer esa carne hecha en una barbacoa sucia. De hecho, que la ceniza, los carbones de la última asada o de la última barbacoa no permiten encender el nuevo fuego. En el plano natural es esto, en el plano espiritual son los pecados, las faltas, los errores, el enfriamiento espiritual. Y el peor error que puede cometer un ser humano, un cristiano, diríamos que es pecar. Es el peor error. Más que pecar, el peor error es considerar que la solución es no volver ante Dios, no volverse a presentar ante Dios. Por eso leíamos Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré? ¿Con qué me presentaré ante Dios? Pues si tienes que presentarte tú y yo con nada más que con nuestro pecado, bien hacemos. Porque la solución al pecado no es no pecar. Dice la Biblia, no hay hombre que no peque. Está diciendo una gran verdad. Todos pecamos. Y la palabra de Dios dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero ahí mismo está la solución. Si bien es cierto que todos pecamos y que el pecado tiene como consecuencia la muerte, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces entendemos que la solución es mantener el fuego encendido. Y ese fuego encendido en nuestro corazón será el que nos reargulle, será el que nos conmina, será el que nos guía a buscar de Dios, a buscar en el altar de Dios. Amén. Su presencia. Su presencia. El problema se llama Ageo capítulo 1. Vamos al libro del profeta Ageo, Antiguo Testamento. Es un libro, como les decía el otro día, muy pequeñito, de esos libros de 4 hojas, 5 hojas. Hay libros de 1 hoja. Ageo. A ver si lo encontramos, porque se pone difícil a veces. Ageo, capítulo 1, versículo del 2 al 14. Leo y tú hazlo en voz más baja tras de mí. Ageo, capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, fíjate tú aquí, 3 diciendo, así ha hablado Jehová, o sea, Dios ha hablado, diciendo, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que este pueblo dice, ¿qué dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?
dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé en la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aquí encontramos, amada iglesia, un problema. Un problema que se llamaba pobreza, sequía, falta de lluvia. ¿Y cuántos apreciamos en este tiempo, sobre todo en España, falta de lluvia natural? No llueve, hay preocupación. Los embalses y los pantanos están el que más en el 50%, pero no llueve. Y pronto viene la primavera y luego el verano. Entonces ya hay más de 200 municipios en Cataluña que han sido regulados en cuanto al consumo de agua. Y se puede poner peor. Este problema de hoy hace miles de años ocurrió, usted lo acaba de escuchar. Llamé la sequía, la falta de lluvia. Por falta de lluvia no hay cultivos, porque el cultivo necesita de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. No hay cultivo, y si no hay cultivo, no hay trigo, no hay granadas, no hay manzanas, no hay olivas, no hay aceite, no hay hierba, no hay leche. Un caos. El problema para este pueblo de aquel entonces era que ellos decían, aún no es el tiempo de edificar la casa de Dios. Corremos hacia nuestras propias casas. Y Dios sabe que yo necesito donde vivir. Dios sabe que yo necesito desayuno, almuerzo y cena. Dios sabe que tú necesitas el sostén de tu casa, de tu familia. Dios sabe que la iglesia necesita los recursos para poder sostenerse y estar abierta a aquellas almas que tienen necesidad y amor y pasión por el Señor para buscarlo. Dios lo sabe. El problema en este pueblo era que tenían confundidos los tiempos. Y en la Biblia me habla, en el Nuevo Testamento, pone un separador, una cinta ahí en Ageo, porque volveremos. En el Nuevo Testamento, en el libro del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso, habla de tiempo, del hombre sabio y sensato, del hombre que debe conocer los tiempos. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 14 al 20. Fíjate tú lo que dice la palabra. Por lo cual dice Dios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No es normal, a no ser que la persona trabaje en horario nocturno, que le den las 12, 1 o 2 de la tarde o 3 de la tarde durmiendo después de haber dormido toda la noche. O peor aún, si no trabaja, si no tiene empleo en la noche, tener el día para dormir y la noche para estar despierto. ¿Cuántos saben que así hay muchas personas? Tienen el tiempo cambiado. Y en Efesios está diciendo la palabra, despiértate tú que duermes. Quiere decir que hay gente, y aún cristianos, que cuando deberían estar despiertos y activos, están dormidos. Y no hablamos del sueño natural,
No hablamos del sueño del descanso, sino de ese sueño espiritual. Despiértate tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Cristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Te alumbrará Cristo, la luz del mundo, la luz de tu vida y de tu hogar. Mirad pues con diligencia, versículo 15 de Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuántos aquí nos consideramos sabios y no necios? La diferencia entre el uno y el otro está en el versículo 16 del mismo capítulo 5 de Efesios. Aprovechando bien el tiempo. La mejor manera de aprovechar el tiempo después de haber trabajado mucho, de llegar la noche, es descansar. Aprovechando el tiempo para descansar. Pero si no ha trabajado, si no tiene obligaciones nocturnas, no es sabio estar durante el día dormidos, hablando del sueño natural, del sueño del tiempo cronos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y en el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esa es una de las causas, es uno de los problemas que el pueblo de aquel entonces de Ageo estaba viviendo. Un pueblo que tenía los tiempos cambiados. Dormían cuando tenían que estar despiertos y estaban despiertos cuando tenían que estar dormidos. En cambio, decían, no es tiempo de edificar la casa de Dios. Y ese era el tiempo. Y ese problema, ese alejamiento, esa frialdad, ese altar lleno de ceniza, no permitía que el fuego se encendiera. No permitía que la pasión por Dios les tocara el corazón y volvieran. Y dice la Biblia que Dios mismo llamó la sequía. ¿Cuántas veces nos hallamos reprendiendo al mismo diablo por una situación en nuestra vida, por una situación en nuestra familia, y resulta que el diablo no tiene nada que ver? Aquí en este pasaje de Ageo capítulo 1 del 2 al 18 no aparece la obra del diablo en ninguna parte. Aparece la obra de un pueblo que decidió dar la espalda a Dios. Decir, no es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de hacer mi casa. Y repito lo que dije ahora, Dios sabe que tú y yo necesitamos una casa, una habitación en esa casa, una cama en esa habitación. Dios sabe tus necesidades y las mías. Amén. Pero el pueblo decía, no, tenemos que correr a nuestra casa y adornarla, y eso no está mal. Y tenerla bien, eso no está mal. Y trabajar, por supuesto que no está mal. Y ojalá que te mejoren el salario a ti y a mí. Tesorero, hay que incrementar un poco la ofrenda. Todo eso está bien. Lo malo está en poner en todas esas afanes, qué comeré, qué beberé, qué vestiré, qué celebraré, y olvidarnos de Dios. Dios sabe lo que necesitamos. Por eso, por allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 31, dice la palabra, no os afanéis, no os estreséis, no os confundáis, pensando, diciendo, ¿qué comeré, qué beberé, qué vestiré?
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Con qué me presentaré? Comenzábamos el sermón esta mañana, Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré? Amando a Dios, haciendo misericordia, siendo justos, temblando, humillándonos ante su presencia. Amén, amada iglesia. Y dice la palabra ahí en Ageo, en ningún momento aparece el diablo haciendo sequía. Dice, Dios mismo llamó la sequía. Dios mismo ni siquiera utilizó, como en el tiempo de Isaías, al profeta para que diera la palabra. El problema de muchos, sembramos mucho, trabajamos mucho y recogemos poco. Comemos mucho y no terminamos saciados. Bebemos y no perdemos la sed. Nos vestimos pero no nos calentamos. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuál es el problema? El problema es darle la espalda a Dios. El problema es abandonar de leña el altar. Y un altar sin leña, sin combustible, sin madera, se apaga. Amén. Una vida, una familia, una ciudad, un país que dé la espalda a Dios, antes o después, terminará en un caos, porque Dios es la vida. Jesús lo dijo en Lucas 23:19, si no estoy mal. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso yo lo llamo el monopolio de Dios. Dios monopolizó en Cristo Jesús todas las bendiciones que usted y yo necesitamos. Dios monopolizó en Cristo Jesús la salvación y la vida eterna. Solo en Él hay salvación y solo en Él hay vida eterna. Usted y yo en ninguna otra parte, por bueno que sea el hospital. Yo tengo como anécdota que fui operado de mi corazón en el mejor hospital de España. Ha sido catalogado varias veces el mejor hospital, la Fundación Jiménez Díaz. El segundo hospital, el Clínico San Carlos. Y por ahí aparece el Gregorio Marañón y La Paz. Pero no fue el hospital el que me operó. Fueron unos cirujanos excelentes, dirigidos y gobernados por la mano divina y el bisturí santo de mi Cristo, de mi Dios. Amén. Porque mi vida es de Él y descanso en Él y reposo en Él. No importa que afuera haya tinieblas, no importa que haya sequía, que haya escasez o que haya amenaza de guerra. Su vida y mi vida, amado hermano, amada hermana, está segura y confiada en las manos de Dios. Pero ay de nosotros si nos salimos de las manos del Señor. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestras familias? ¿Qué será de nuestro país si usted y yo dejamos de clamar por nuestros hijos, por nuestros seres queridos? Amén. El problema, ¿cómo se llama? Dar la espalda a Dios. El problema, ¿cómo se llama? Tener los tiempos cambiados. El problema, ¿cómo se llama? Tener el altar lleno de ceniza. No limpiarlo, no sacudirlo, no adornarlo. Mire lo que dice la palabra de Dios, el consejo de Dios. Versículo 5 de Ageo capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Vaya al versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿No le parece curioso? Los mismos dos versículos separados solo por uno, el 6. ¿Qué dice el 6? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Le pasa a usted eso, hermano, hermana? Trabaja mucho, pero recoge poco. Amontona mucho de esos 2 o 3 trabajos, pero luego es como si echara el dinero en un bolsillo roto. ¿Logra usted hacer unos cuantos ahorros de trabajar mucho? Gloria a Dios. Y de la noche a la mañana se le quema la lavadora, el televisor. O hay problemas de escasez allá en su familia y tiene que usted todo lo que había ahorrado mandarlo. Es muy delicado. No estoy hablando contra nadie. Seguramente el mensaje, primero que todo, indudablemente es para mí. Amén. Dios me llama a meditar bien sobre mis caminos. No me manda a meditar sobre los suyos. Aunque mi obligación como pastor de la iglesia es visitarle, cosa que hago poco. Es orar por usted, por mi esposa, interceder, estar pendiente de su salud espiritual, cuidarle, guiarle, pero no puedo obligarle, no puedo forzarle. Por eso Dios me llama y me conmina a meditar bien sobre mis caminos. Y a usted a meditar sobre sus caminos. No le llama a que medite sobre los míos, le llama a que medite sobre los suyos. Versículo 15 del mismo capítulo 2, vamos al capítulo 2 de Ageo, capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, ¿qué dice? Meditad en vuestro corazón. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿Cuántas veces aparece este término, meditar? Meditar. Casi 5 veces en 4 versículos. ¿Será que el escritor divino no se dio cuenta que estaba repitiendo mucho meditar? Y si el verbo meditar lo conjugáramos en tiempo presente, ¿cómo diría? Yo medito, tú meditas, él medita, nosotros meditamos, ellos meditarán o meditan en tiempo presente. El tiempo meditar. ¿Cuánto hace que tú no meditas sobre tus caminos? A lo mejor tenemos que revisarnos y meditar. ¿Qué está pasando? La bendición esta mañana, amada hermana, amado hermano, es para usted y es para mí. Es una grande bendición haber podido este día frívolo dejar las mantas. Seguramente ni tomar cafecito por venir rápido a la iglesia. Es una bendición estar en la casa del Señor, no es un regaño. Porque por lo menos para usted y para mí está la exhortación. Si hay un problema que se llama falta de fuego en el altar, entonces de parte de Dios estamos escuchando el consejo divino, la solución, que es limpiar el altar de obras muertas, de frialdad, de descuido por la casa de Dios, descuido por la obra de Dios. Y encontramos de parte de ese buen Dios y Padre que nos dice y nos manda a meditar, a pensar, a meditar. En Isaías capítulo 5, versículo 13, encontramos para aquel pueblo de aquella época el consejo de Dios. Mi pueblo perece
por falta de conocimiento. En Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo cual, dicho de otra manera, quiere decir, conocer a Dios implica, caminar con Dios implica, vivir para Dios, vivir con Dios, caminar con Dios como lo hiciera Noé en su tiempo, indica vida, implica prosperidad, seguridad, gozo. ¿Cuántos dicen amén? Desconocer a Dios, no tener conocimiento de Dios, implica, conlleva y significa muerte. Porque mi pueblo pereció, tome nota, Isaías 5:13, Oseas 4:6, Ageo 2. Perecer por falta de conocimiento. ¿Cuántas veces en las iglesias los pastores invitamos a un discipulado? Aquí damos hasta el material. Hace poco comenzamos un discipulado. Hasta el material lo da la iglesia. La enseñanza. Y aquí como norma el cafecito, ¿no? Que no falte. Pero la iglesia no esta, sino la de acá, la de la esquina y la del otro lado. Prefiere, yo qué sé, trabajar horas extras, me parece importantísimo. Descansar me parece vital. Hacer oficio en casa, arreglar, yo le aconsejaría que hiciera menos oficio, que descansara un poco y que buscara el conocimiento de Dios. Porque si Dios en su palabra se atreve a decir que su pueblo pereció por falta de conocimiento, al profeta Oseas, al sacerdote Oseas, le dijo además, y yo me olvidaré de tus hijos, por causa que tú no enseñaste, por causa que tú no educaste, por causa que tú no cumpliste en el tiempo de la enseñanza, de la exhortación, de la búsqueda. Yo me olvidaré de tus hijos. Lo cual quiere decir, amada iglesia, que nuestras acciones tienen consecuencias que trascienden de nuestra propia vida. Muchas veces nuestros hijos están pasando y viviendo consecuencias de nuestro error y de nuestro desvarío. Y nosotros hemos sufrido y vivimos consecuencias de la mala vida y de las malas decisiones de nuestros padres. Por eso, para usted y para mí, es la bendición esta mañana. ¿Cómo avivar el fuego de Dios en mi vida? Porque si tú y yo no queremos el fuego de Dios que preserva, hay otro fuego que destruye. La Biblia dice que el infierno es aquel lugar tenebroso, dantesco, donde el fuego, ¿qué pasa con el fuego? Nunca se apaga. Allí siempre hay leña, carne, grasa. Siempre hay almas ardiendo. Ese fuego no es de Dios. El fuego de Dios es el fuego del Espíritu. El fuego que te dice, tengo que ir a la iglesia, tengo que apoyar la obra del Señor, tengo que edificar la casa, tengo que lavar los baños, tengo que barrer, limpiar, sacudir, mantener, predicar la palabra de Dios, honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es un problema. Y la solución, porque Dios, que es maravilloso y que nos ama, nos muestra el problema, pero nos da la solución. ¿Cuántos alaban al Señor? La solución, Ageo capítulo 1, versículo 8. Subid al monte y traed
madera y reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. No quiero parecer religioso, no me considero religioso, pero tengo que repetirlo como quiera que es mi papel y mi obligación en esta casa. La solución a su problema y al mío es buscar más la presencia de Dios. Subir al monte. ¿Cuál monte? Diríamos, aquí en Madrid no hay montes para subir. Cuando vaya de vacaciones a mi país, que hay montes y montañas. No lo estoy hablando de ese monte. Estoy hablando del monte de la comunión con Dios. Le estoy hablando lo que me dice el Espíritu a mi propia vida. Carlos, tienes que subir más al monte de la oración. Y curiosamente allí no se sube con los pies. Allí se sube con las rodillas. Allí se sube de noche, al amanecer, en la oscuridad, en la intimidad con Él. Subid al monte de la oración, al monte de la humillación, al monte de la necesidad de Dios, al monte del silencio. Hay muchas oraciones que son silencio, tu presencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios quiere para ti, amada hermana, amado hermano, para tu hogar y para el mío, lo mejor en lo que resta del año. Mira, ya vamos por la primera quincena del segundo mes. ¿Qué hace que estábamos celebrando el año nuevo? Y mira el tiempo. Dios no quiere escasez para ti ni para mí. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad. Ese es el deseo de Dios. Abundancia. Y la solución está en meditar. Y si la meditación de nuestros caminos, amado, amada, no nos conlleva a buscar a Dios, a arrepentirnos, a humillarnos, entonces ese tiempo de meditación no fue en Dios, sino en el partido que ayer el Real Madrid le metió 4 al Girona, con la ayuda del árbitro como siempre. Entonces estábamos meditando en que por qué hace tanto frío, que venga rápido el calor para ir al río y a la piscina. Estábamos meditando en la situación de Ucrania, de Israel, cosa que hacemos bien. Estaríamos meditando en el temblor, en el seísmo que hubo en estos días en Colombia, pero ayer hubo un seísmo en Perú. Entonces esa meditación no conlleva a nada. El hijo pródigo de Lucas 11. El hijo pródigo de Lucas 15, perdón. Dice que se fue con todo lo que su padre le dio, la herencia. Juntándolo todo, se fue a una provincia apartada. Y vivió, ¿cómo vivió? Perdidamente, neciamente. Se fue de la casa. Se quiso ir, salir, escapar de la cobertura de su padre. Se fue al mundo, a una provincia apartada, y allí vivió perdidamente. Y como toda decisión tiene consecuencias, comenzó a faltarle. Vino la enfermedad, vinieron los harapos, los amigos y las amigotas se fueron, porque ya no había dinero. Y un día, meditando, dijo, aquí yo perezco de hambre, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Allí viven mejor los esclavos, los trabajadores, los jornaleros que yo aquí. Esto haré. ¿Qué estaba haciendo? Diga conmigo, meditando. Y en la meditación el Espíritu Santo, la palabra que en casa papá y mamá le habían enseñado, así como usted le enseña a sus hijos la palabra de Dios.
hoy que puede hacerlo, hoy que están pequeñitos, hoy que le pueden escuchar, hoy que el que dispone qué vestirse y qué desayunar y qué comer usted. No espere que él le diga, no me quiero poner esa camisa, no me gustan esos zapatos, no quiero ir a la iglesia y no me puedes obligar. Esa palabra que ese hijo pródigo había escuchado en el seno de su casa, de su padre, le dijo, hijo, el camino está de regreso. Tienes que desandar lo andado. Entonces, el hijo pródigo dijo, esto haré. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya lo sabe. Si la meditación no nos conlleva a buscar a Dios, a arrepentirnos, a comprometernos en subir más a menudo al monte, dígale al que tiene a su lado con cariño, dígale, la solución está en meditar y subir al monte. Dímelo, dímelo, dímelo. Meditar. Meditar. 5 o 6 veces en 4 versículos. Meditar y subir al monte. Porque es que muchos meditan, ay, pero es que cómo lo dejo, cómo me aprieta, es que, ¿cómo la dejo? Es que, ¿cómo huele? ¿Cómo dejo ese hábito? ¿Cómo dejo esa conducta? No, yo prefiero dejar a Dios y seguir el camino de la perdición. Muchos no vienen a la iglesia cristiana evangélica, no por todos los pretextos que sacan, que algunos son verdad, como por ejemplo que los pastores se roban los diezmos y se hacen ricos. Desgraciadamente pasa muchas veces, no aquí, no se preocupe que su dinero está muy bien invertido. O no escucha usted un sonido nítido en ese parlante. Ese parlante costó 525 euros. Aquí están los hermanos que fueron conmigo y lo compramos. Su dinero está muy bien invertido, no se preocupe. Si la meditación suya y mía no nos conduce a subir más a menudo al monte, a humillarnos, a buscar de Dios, estamos equivocados. Porque no se trata de no pecar. Sí, se trata de no pecar la vida con Cristo. Pero si hay ceniza, descuido, frialdad, la solución no está en alejarse. La solución está en desandar el camino andado. ¿Cuántos dicen amén? Imitar al hijo pródigo, volver a Dios, volver a su Padre. Porque hay muchos que están adentro, pero su corazón está afuera, como el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo. Está dentro de la casa, pero su corazón está afuera. El otro estaba afuera, pero tenía en su corazón a su padre, y por eso dijo, volveré. Amén. Diga conmigo, amada iglesia, volveré al monte de la oración. Volveré a la cobertura de mi Padre. Volveré a la iglesia. Y no se preocupe de la ceniza, no se preocupe de la situación. Cuando usted menos piense, se va a dar cuenta, hay un fuego encendido. Amén. Un fuego por Dios. Y va a ver a su hijo enamorado y apasionado por Dios. Y va a ver a su hija invitándola a la iglesia. Y va a ver a sus nietos, a sus nietas comprometidos con el Señor. Y va a ver a su esposo, a su esposa sin tanta cantaleta, sin tanta retahíla, comprometido con Dios. Amén. Amén.